Bien, mis hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Vamos a leer versos 19 y 20 de este capítulo 50 del libro de Génesis. Dice la Biblia, y les respondió José a sus hermanos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder. Dirígenos, Señor, y haz que esa palabra habite hoy en nuestros corazones, nuestras mentes, y que Jesucristo pueda gobernar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El texto que hemos leído pertenece a, digamos, el último episodio registrado en la Biblia de la vida de José y sus hermanos. Habían pasado años. José había sido un joven soñador, y esos sueños lo llevaron a tremendas dificultades, porque sus hermanos, llenos de envidia en su corazón, hicieron lo impensable, lo que seguramente José ni en sus peores sueños, porque seguramente tuvo algún sueño malo alguna vez, ¿no?, habría pensado que sucedería. Lo vendieron como una mercancía. En aquel tiempo que efectivamente se traficaba con personas, con esclavos, lo último que José seguramente pensaría es que sus propios hermanos lo venderían como si él fuera un esclavo. Pero así fue. Y sin embargo, ahora lo que encontramos acá es a un José que se encuentra en la cúspide de su carrera. Un José que, habiendo pasado por situaciones difíciles, ahora es virtualmente el segundo hombre al mando en el reino más importante de esa época, Egipto. Y aquí lo tenemos, frente a sus hermanos. Y de estas palabras que José dice, y de otras que encontramos en el pasaje, nosotros podemos entender cuál es el camino, cuál es la clave
de la victoria, del triunfo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las claves de la victoria para nosotros en el día de hoy? Para ti, para cada uno que enfrentamos disyuntivas, enfrentamos desafíos, enfrentamos retos. Como cristianos, ¿cuál es la clave? ¿Cuáles son las claves del triunfo, de la victoria? Y en la vida de José, nosotros encontramos algunas de esas claves. Y tenemos que decir, en primer término, que una de las claves más importantes en la victoria, en el triunfo, frente a los desafíos, frente a los problemas, frente a las disyuntivas, frente a las incomprensiones, frente a las pruebas, frente a las tentaciones, frente a los problemas, una de las claves del éxito, del triunfo, se halla en la presencia de Dios en nuestra vida. No importa, escúchame bien, no importa el tiempo, la edad que tú tengas. Pudiera ser un adolescente, un jovencito, o pudiera ser un hombre maduro, una persona madura ya en la edad, o pudiera ser una persona que ha traspasado los linderos de la ancianidad. No importa el momento de la vida en que tú estés, ni importa tampoco las circunstancias de la vida en la que te halles o te encuentres, por más difíciles que sean. La clave del éxito, del triunfo, de la victoria, se halla en la presencia de Dios. Eso es lo que encontramos en esta historia. José, desarraigado de su familia. O sea, lo sacan de la familia. Contra su voluntad. José va a parar allí a una tierra desconocida y finalmente tiene que trabajar en una casa que él no conocía ni sabía que existía. Pero estando en esa casa, ocurren una serie de dificultades y calumnias y situaciones que lo llevan entonces a otra situación peor, a la cárcel, injustamente. Pero en medio de todo ese problema, el resultado final en la vida de José fue la victoria, fue el triunfo. ¿Cuál es la clave? La clave es la presencia de Dios en su vida. Dice la Biblia en este libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y usted lee y sigue leyendo este mismo capítulo 39 en el versículo 21, dice, después de pasar los problemas que pasa, José está muy bien y muy tranquilo en su trabajo, y esta mujer perversa pone sus ojos en él, y entonces cuando José actúa con integridad y rechaza los avances de esta mujer lo calumnia, y cuando llega el esposo, pues ella le cuenta lo que le quiso contar, la mentira, la calumnia, y entonces
yo le he dicho a ustedes siempre, cada vez que yo leo el pasaje, que yo estoy 100%, nadie me lo ha dicho, pero algún día cuando estemos por allá arriba, le voy a preguntar al capitán porque yo estoy ciertamente seguro de que él no le creyó el cuento a la señora esta. Pues si lo hubiera creído, no era la cárcel que mandaba a José. Sobre todo un tipo con una autoridad, el jefe de la guardia de cosas. Parece que él sabía que la mujer era un poquito alegre. Y entonces, bueno, también para salvar la cara del hombre, pues salvar la cara y que no se dijera que él no hizo algo, pues mandó al muchacho a la cárcel. No es la cosa. Pero el pasaje dice que estando él en la cárcel, dice la Biblia, verso 23, digamos verso 21, perdón, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hay una frase que la hermana Carmen Rojas, por ahí Carmen, ahí está, que siempre le oigo repetir. Yo no sé si la voy a decir bien, hermana, pero ella dice en su oración y en su conversación que donde está Dios no hace falta nada. Muy linda esa frase. ¿Y es verdad? Aquí está José, en esa casa, pero el Señor estaba con José. Viene la tentación, el Señor está con José. Viene la calumnia, el Señor está con José. Lo mandan a la cárcel, el Señor está con José. Y eso es lo más importante que nosotros podemos tener y entender para que nuestra vida, escúchame bien, nuestra vida se alinee con el propósito de Dios, que es el propósito de la vida. Mucha gente anda buscando el propósito de la vida, el sentido de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? Y algunos dicen que no tiene ninguno. Pues sí lo tiene. Y sí hay. Y sí tiene un sentido la vida. ¿Saben dónde se encuentra el sentido? En Cristo Jesús. Y esto no es mentira, hermanos. Cristo satisface el corazón. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La sed y el hambre son dos necesidades primarias de los seres humanos. El hombre necesita satisfacer la sed y satisfacer el hambre para poder vivir. Y Jesús toma estas palabras como una metáfora de la enorme necesidad espiritual que tienen los seres humanos. El ser humano, escúchame bien, necesita darle un sentido a la vida. El ser humano necesita encontrarle un significado a la existencia. El ser humano necesita algo que lo llene por dentro. Por eso es que mucha gente trata de llenar esos vacíos del alma con ron, con whisky, con droga, con cosas como esas, con juergas, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera.